Hello all and welcome to our second video class for Intermediate English 1. My name is James Saavedra and this is the agenda we have for today's video class. We're going to start with general feedback and unsubmitted activities. Then we're going to have a grammar review for the second module. And then we are going to discuss the activities that we are going to have for this module and we'll finish with some final comments. Okay. Bueno, entonces como retroalimentación general de estas actividades que ustedes entregaron del primer módulo, entonces por favor, como siempre, por favor procuren hacer sus entregas a tiempo. Recordemos que cuando se solicitan eh, tiempos adicionales, pues se otorgan bajo ciertas condiciones y se califica con una nota máxima de 4. Por favor, recuerden siempre mirar bien las instrucciones de cada actividad. Esto lo digo porque en algunos casos hubo algunas entregas incompletas o incorrectas. Y también es muy importante que por favor evitemos el uso excesivo de traductor. Hablando puntualmente de las actividades Advice and Feelings y Forum del foro My Last Vacation, básicamente pues noté que en el caso de Advice and Feelings, no, en algunos casos no se utilizó la gramática o los temas que estudiamos en el primer módulo. Bien, entonces es importante que pues hagamos uso de lo que estamos estudiando. Y en el caso del foro, pues si bien las instrucciones eran bastante claras, pues es importante que, como les digo, las revisen puntualmente porque pues algunos no cumplieron con las instrucciones que se brindaron. Entonces recordemos que allí nos pedían hablar de las vacaciones en un video de mínimo 2, máximo 3 minutos. Hubo unos videos muy cortos, ¿cierto? Y por otro lado, pues no se utilizaron los tiempos que estaban allí, que era el caso del pasado simple, ¿cierto? O no se cumplió con el número de frases o el número de imágenes a utilizar. Bien, en el caso del módulo uno del quiz, es importante que sigan por favor mis indicaciones respecto a las preguntas de speaking, porque pues algunos no contestaron esas preguntas, entonces pues es importante prestarle atención a esto. Okay, so the objectives that we are going to have are the following. So you are going to talk about an alternative reality using third conditional and past perfect. Vamos a hablar sobre una realidad alternativa utilizando el tercer condicional y el pasado perfecto. You're going to give advice or feedback about problematic situations in the past. Vamos a dar retroalimentación o consejos sobre situaciones problemáticas del pasado. And you're going to use correct punctuation and discourse markers when writing a personal story or anecdote. También vamos a trabajar en la forma correcta de hacer puntuación y usar conectores cuando contamos una historia personal o una anécdota. Okay, so these are the topics that we have for today's video class. Present perfect and past perfect, punctuation, modals in past, could have and should have, and the third conditional. Entonces vamos a hacer una revisión breve de estos contenidos. Entonces vamos a comenzar con present perfect versus past perfect. Entonces tenemos allí en pantalla dos ejemplos. El primero dice, I have been to New York 3 times. Yo he estado en Nueva York 3 veces. En este caso, pues estamos usando el presente perfecto. ¿Cómo lo noto? ¿Cómo lo identifico? Porque estamos usando el auxiliar have y está en presente. Bien, y en este caso lo utilizamos para hablar de experiencias relacionadas pues a situaciones del presente. Por otro lado, tenemos entonces el pasado perfecto. El ejemplo dice, I had been to New York before I got married. Yo había estado en Nueva York antes de casarme. Entonces allí lo utilizamos para hablar de experiencias del pasado, tomando como referencia otro evento del pasado. Bien, ¿cómo lo identificamos? Porque el verbo modal have ya no está en presente, sino está en pasado. No siempre va a ser been el participio, puede cambiar según el ejemplo o según la situación. Ok, entonces de esta manera pues tenemos acá de nuevo el presente perfecto, es un tema que ustedes ya habían estudiado en niveles anteriores. Tenemos tres ejemplos, uno afirmativo negativo y uno interrogativo. Miremos, entonces el primero dice, You have studied English for 5 years. Tú has estudiado inglés por 5 años. Recordemos que cuando hablamos de presente perfecto se utiliza el verbo have
y una variación que es has para los pronombres he, she, it, y ambos ya no los vamos a entender como tener, sino como haber. Y vamos a utilizar un verbo en participio que puede ser regular, ed, o irregular. Tenemos que mirarlos en una lista que encuentran fácilmente en internet. Entonces, en el ejemplo negativo dice, she has not written several letters. Ella no ha escrito varias cartas. Y en el interrogativo, entonces lo único que vamos a hacer es intercambiar de posición el sujeto con el auxiliar have o has, según corresponda, y pues incluimos un signo de interrogación al final. Has he lived in Medellín since 2010? ¿Ha él vivido en Medellín desde el 2010? Y ya sabemos entonces que en las respuestas afirmativas y negativas tenemos que usar el auxiliar have o has según corresponda. La respuesta dice yes, he has, como quien dice sí, él lo ha hecho. ¿Qué ha hecho? Pues vivir en Medellín desde 2010. Si fuera negativo sería no, he hasn't. Bien, entonces recordemos que en presente perfecto también utilizamos estas palabras especiales, importantes. Just, que significa recientemente. Already, que significa ya. Y yet, que significa aún o todavía. Estas tres palabras especiales que ven allí se llaman adverbios de tiempo. Vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, en los tres ejemplos, el primero dice, they have just taken the flight. Ellos han recientemente tomado el vuelo. En español nosotros hablamos diferente y usamos el pasado simple para hablar de cosas recientes. Decimos ya tomaron el vuelo en pasado, ¿cierto? En inglés no funciona de esa manera. Miremos el segundo ejemplo. Dice, she has already booked a room. Ella ha ya reservado una habitación. Como quien diría en español, ella ya ha reservado una habitación. Entonces fijémonos que el orden en español es diferente. Por último tenemos he has not packed the travel bag yet. Él no ha empacado la maleta de viaje aún. Esta es la más similar a español y recordemos que en este caso siempre vamos a ubicar la palabra yet al final de la frase negativa. Bien, ok. Entonces ahora tenemos el pasado perfecto. Tenemos allí dos frases, dos momentos del pasado. El primero dice, I did not lock the door of my apartment. Yo no cerré la puerta o no aseguré la puerta de mi apartamento. The thief entered and stole my things. Segunda frase, el ladrón entró y se robó mis cosas. Entonces, como ven, allí hay dos situaciones, ambas del pasado, y vamos, para usar el pasado perfecto, vamos a usar una situación como referencia para hablar de la otra. En el ejemplo completo, ya usando past perfect, dice, the thief stole my things because I had not locked the door of my apartment. El ladrón robó mis cosas porque yo no había asegurado o cerrado con llave la puerta de mi apartamento. Entonces, como se dan cuenta, en la parte azul estamos referenciando una frase o una situación totalmente en pasado simple, mientras que la otra, que en este caso es la primera acción que pasó, vamos a usar el pasado perfecto. Recordemos que ya aquí entonces no es have ni has, sino had en pasado. Y vamos a usar también un participio regular con ed o irregular mirando la lista que hay en internet. Para la negación, pues vamos a ubicar la partícula not después del auxiliar had. Bien, que en este caso had significaría había. Bien, ok. Y la contracción de had not sería hadn't. Ok, entonces continuemos con el siguiente tema, es puntuación. Allí hay unas frases en pantalla, una en español, una en inglés. La primera, pues, como pueden ver, es larguísima, está mal escrita porque no tiene mayúsculas, le falta su puntuación y en la segunda pasa lo mismo. Bien, entonces dice, voy a leerla sin puntuación, dice, Yesterday I went to the mall, I bought clothes, a cell phone and food. Como se dan cuenta, pues suena un poco extraño. Y en la segunda, vamos a comer niños. También suena bastante extraño. Entonces, vamos a revisar cómo funcionan los signos de puntuación básicos en inglés. Primero tenemos period, el punto, y se utiliza al final de una idea. Ejemplo, they have already booked a ticket. Ellos ya han reservado un tiquete. Entonces ahí termina la idea, ahí va un punto. Luego tenemos la coma.
que se llama igual en inglés, comma. The comma is used to show a separation of ideas, una separación de ideas within a statement, dentro de una idea. In addition, it's used in order to separate numbers or words in a row. Entonces también lo utilizamos para eh, enlistar o enumerar números o palabras dentro de una misma frase. Ejemplo, I usually go to swimming pools on Mondays, Tuesdays, Fridays and Sundays. Entonces dice, usualmente voy a piscina los lunes, coma, martes, coma, viernes y domingos. Entonces, como se dan cuenta allí, la coma nos ayuda a separar, a organizar ideas o a enumerar dentro de una misma idea. Bien, luego tenemos el semicolon, que en español se llama punto y coma, y lo utilizamos para conectar frases independientes para mostrar una conexión entre ellas. Entonces tenemos allí un ejemplo, dice, Maria has gone to the park. María ha ido al parque. All their friends usually go to outside places to have fun. Todos sus amigos usualmente van a sitios exteriores para pasarla bien. Entonces, como se dan cuenta, hay dos frases que son totalmente independientes, pero para conectarlas las vamos a unir a través del punto y coma, el semicolon. Bien, entonces aquí ya tenemos la corrección de esas frases que yo leí hace un momento con la puntuación correcta. Dice, yesterday I went to the mall. Ayer fui al centro comercial. Punto. I bought clothes. Compré ropa. A cell phone, un celular. And food, y comida. Y en el segundo ejemplo, vamos a comer o vamos a comer, niños. ¿Cierto? Entonces allí estos dos signos de exclamación pues dan una intención diferente al igual que la coma. Bien, entonces hay que prestarle bastante atención al tema de puntuación porque por falta de una coma o de un signo de interrogación en particular podemos dar un mensaje completamente diferente. Entonces allí tenemos algunos ejemplos. Bien, entonces vamos a mirar solamente dos. El primero dice, When I am in a hurry, tired, cold, lazy or angry, I sometimes leave out punctuation marks. Entonces dice, cuando estoy de afán, cansado, con frío, perezoso o molesto, a veces se me olvidan o dejo de lado los signos de puntuación. Entonces, como se dieron cuenta, yo iba haciendo pausas a medida que leía. Eso es muy importante manejarlo en cualquier idioma. Saber usar los signos de interrogación, perdón, de puntuación, es muy importante usarlos de manera apropiada en cualquier idioma. Vamos con el último ejemplo al lado derecho abajo. Dice, he needs some help. Él necesita algo de ayuda. ¿Cierto? Entonces, si no utilizo ese signo de exclamación, pues voy a dar un mensaje completamente distinto, más plano. Él necesita ayuda, ¿cierto? Si no le coloco eso, pues mi entonación va a cambiar. Bien, vamos con el último tema. Entonces son los modals in past, verbos modales en pasado. Vamos a comenzar con should have, que significa debió haber o todas sus versiones en español, debieron haber, debimos haber, etcétera. Lo vamos a usar para hablar de regrets, es decir, reproches o lamentaciones. Y nos dice allí que lo utilizamos para decir algo que no sucedió, pero deseamos que hubiera sucedido. ¿Ok? Como ya dije, pues lo utilizamos para hablar de errores del pasado o de reproches, de lamentaciones. Miremos dos ejemplos. El primero dice, She should have studied more to approve the English course. Ella debió haber estudiado más para aprobar el curso de inglés. They should have gone to the Amazon region when they could afford it. Ellos debieron haber ido a la región de Amazonas cuando podían pagarlo. Bien, vamos ahora con could have, que en este caso sería pudo haber o pudimos haber, pudieron haber o cualquiera de todas esas variaciones. Bien, es algo muy similar, lo utilizamos para hablar de algo que no sucedió, pero que deseamos que hubiera sucedido, o para hablar también de acciones posibles del pasado que no sucedieron. Entonces miremos el primer ejemplo, dice, She could have taken English classes when she was younger. Ella pudo haber tomado clases de inglés cuando era más joven. En este caso, suena un poquito como a reproche, pero es más bien como una posibilidad en el pasado que nunca sucedió. Segundo ejemplo, He couldn't have failed the quiz. He's one of the best students. Él no pudo haber perdido el quiz. Él es uno de los mejores estudiantes. Entonces, de nuevo, es algo que deseamos que no hubiera pasado, pero
es una posibilidad respecto al pasado. Bien, entonces de esta manera vamos a aprender a utilizar el third conditional, el tercer condicional. Este third conditional, we use it for expressing hypothetical situations in the past. Este lo utilizamos para hablar de hipótesis o situaciones hipotéticas en el pasado. ¿Cómo se construye? Vamos a ver que es una combinación entre pasado perfecto y los verbos modales en pasado. Bien, entonces recordemos que normalmente vamos a empezar nuestras frases condicionales usando la palabra if, que significa if, perdón, que significa sí, perdón, y luego a partir de allí usamos el pasado perfecto, va una coma después de esa idea y luego una frase complementaria utilizando un verbo modal en pasado, que ya saben, puede ser could have, should have o would have, seguido de un verbo en participio que puede ser regular o irregular. Miremos los ejemplos. El primero dice, if he had made a reservation before in a hotel, si él hubiera hecho una reserva antes en un hotel, he would have found a cheaper place to stay in. Él habría encontrado un lugar más barato en el cual quedarse. Segundo ejemplo, if they had gotten up early, si ellos se hubieran levantado temprano, they wouldn't have missed the bus. Ellos no habrían perdido el bus. Entonces, retomando brevemente, fijémonos que allí la negación en el verbo modal en pasado va es precisamente en el verbo modal, no en have. ¿Ok? Entonces sería wouldn't, couldn't o shouldn't, según corresponda. Bien, entonces miremos otros ejemplos. Dice, bueno, hay otra posibilidad y es que podemos invertir el orden de las frases y no pasa nada. Entonces podemos empezar la frase con el verbo modal en pasado y complementarla con la frase condicional que empieza con if seguida de past perfect. Miremos los ejemplos. El primero dice, I wouldn't have gotten sick. Yo no me habría enfermado if I hadn't gone to the park that night. Si yo no hubiera ido al parque esa noche. En este caso la negación del verbo, perdón, del el pasado perfecto, ¿cierto? La segunda frase va a ir en el had, que en este caso sería hadn't, contracción. Bien, miremos el segundo ejemplo. My parents would not have divorced. Mis padres no se habrían divorciado if they had talked more about their problems. Si ellos hubieran hablado más sobre sus problemas.